Capítulo 8. Los verdaderos registros de un hermano mayor. Frío persistente, cielos despejados. Hice algunas pisadas en los cultivos. Me ayudaron las mujeres y los niños del lugar. Hicimos unos 10 tan. No es mal trabajo para una estación en la que no hay mucho que cultivar, pero me pregunto si podría hacer algo más. Ciruelos en flor, cielos nevados, cuidando las batatas en el almacén. El truco es que hay que tener cuidado con la humedad o se pudrirán. Estoy buscando alguna forma de procesarlas, además de secarlas. Recibí una carta de Lahan. ¿Qué querrá? Frío primaveral, cielos lluviosos. Lahan me visitó. Asegura que hay un trabajo que solo yo puedo hacer. Si tengo éxito en esto, avanzar al servicio de la corte no será solo un sueño. Un hombre como yo fue hecho para más que aldeas agrícolas. Principios de primavera, cielos nublados. En preparación para dejar mi casa por un tiempo, estoy dejando la supervisión de los campos en manos de un agricultor en quien confío, buscando entre los jóvenes del pueblo agrícola a algunas personas para que vengan conmigo. Lahan me dice que este lugar de trabajo requerirá personas sanas, fuertes y adaptables. Sin embargo, muchas familias son reacias a renunciar a manos que ayudan. Me centraré en buscar a personas con pocos o ningún pariente. Primavera persistente, cielos despejados. Lahan me lleva a un puerto. ¿Voy a ir en barco? Las batatas y las papas blancas con las que me han confiado están empaquetadas en cáscaras de arroz para evitar que se pudran. Tal vez Lahan planee usarlas para el comercio. Espera, oye, ¿qué está haciendo el tío Lahan aquí? ¿Qué? Nadie me dijo nada sobre enseñar agricultura en la capital occidental. A mediados de primavera, cielos despejados. Océano, océano, océano. La vista de mi tío vomitando sin parar me alegra de que yo me adapté bien a los vehículos en movimiento. Mi tío no me reconoció en absoluto como su sobrino, y después de que le dije mi nombre tantas veces, quiero decir, no es que me importe. No hay mucho que hacer en el barco, así que ayudo en la cocina o cuelgo una línea de pesca inútilmente en el mar. Llámalo obvio, pero no hay tierra que cultivar en el océano. Primavera en el aire, cielos nublados. Hacemos una breve parada en el país de Anán. Como tierra del sur, tiene una gran variedad de productos, mucha fruta, pero no muchos cultivos secos, presumiblemente porque el viento salado los dañaría. Compré algunas semillas de fruta en el mercado. Me pregunto si crecerán en Lee. Calor primaveral, cielos despejados. Llegué a la provincia de Issei, hierba y llanuras hasta donde alcanza la vista. Nada aquí en absoluto. Mucho terreno que podría ser bueno para cultivar si se trabaja, pero el agua es escasa. Tendremos que encontrar una fuente de agua y ver si podemos instalar un sistema de riego. El desembarco ha mejorado sustancialmente el estado de ánimo del tío Lahan. Primavera vibrante, cielos despejados. Vamos a quedarnos en una mansión extensa en la capital occidental. Intenté organizar mis pertenencias, solo para descubrir que faltaban las semillas de papa que traje. Aparentemente se pusieron junto con la carga de los médicos y terminaron en la oficina médica. Había un rostro vagamente familiar allí. Creo que su nombre es Mao Mao. Es la hermana menor adoptiva de Lahan. Por alguna razón me llama el hermano de Lahan. Pensándolo bien, nunca me presenté ante ella. Cuando lo intento, no me presta atención. Por eso a nadie le gusta el clan La. Su gente nunca escucha. Flores de cerezo, cielos despejados. Voy a ir a una aldea agrícola y enseñarles a cultivar papas. ¿Por qué debería venir hasta la provincia de Issei solo para hacer agricultura? Todos los demás parecen perfectamente relajados. Todos hacen el trabajo que ya conocen. Esto es un puro engaño. Eso es lo que es. ¿Por qué tiene que ser tan corrupto Lahan? Vaya. En realidad, esta aldea agrícola está en mal estado. ¿No les importa cultivar trigo? Están sembrando en el momento equivocado y apenas labran la tierra, y mucho menos pisan los cultivos. Y este suelo es tan pobre. Esperarse algo sobre ello, cualquier cosa. Incluso las cenizas de los hornos serían mejor que nada. Brisa primaveral, brisa de primavera. Cielos despejados. La provincia de Issei realmente no recibe mucha lluvia. Es genial que haya venido esta aldea con Mao Mao y sus amigos y todo eso, pero ahora se supone que debo pasar un tiempo enseñando a estos agricultores a cultivar papas. Tengo la sensación de que las papas blancas son más adecuadas para el clima de aquí que las batatas. Pensándolo bien, ¿no estaban hablando las personas de un enjambre de insectos o algo así?
Sí, siento que hay muchas langostas por aquí. No importa cuántos mates, siempre aparecen más en su lugar. Un dolor de cabeza. Voy a diluir los productos químicos agrícolas que me dio Mao Mao y esparcirlos por ahí. Verde fresco, cielos despejados. El sol de mediodía en la provincia de Issei es brillante y caluroso, pero las noches son heladas. Estos enormes cambios de temperatura me mantienen preocupado por la salud de nuestras patatas. Terminé mi trabajo en el pueblo agrícola y volví a la mansión en la capital occidental. Encontré una cabra allí. Supongo que pertenece a alguna dama de compañía llamada Chue. No dejes cabras por ahí. Comen hierba, raíces y todo. Nada volverá a crecer. Pueden comer malas hierbas, claro, pero si alguno de esos animales empezara a comerse los cultivos, estaríamos realmente en problemas. Como si una cabra no fuera suficiente, también había un pato. Pensé que ese edificio se suponía que era donde se alojaban los VIP. ¿De verdad deberían estar llenándolo de animales de granja? Mientras limpiaba mis herramientas de campo, un hombre mayor y corpulento me invitó a tomar el té. Dice que es médico, pero de alguna manera me recuerda a mi tío abuelo Lumin. Aunque, admitámoslo, no parece estar terriblemente preocupado por su supuesta vocación. Como me habían invitado, pensé que una taza de té no me haría daño, pero entonces, ¿quién aparece si no? Bueno, había escuchado los rumores. Cabello negro como hilo lacado, piel como porcelana, nariz alta y dos ojos tan oscuros como gemelos de obsidiana. Un hombre de belleza sobrenatural, como una ninfa celestial. La única decepción era la cicatriz que recorría por su mejilla derecha, pero entonces, sin eso, no sé qué podría haber hecho. Su belleza era suficiente para volver loco a cualquiera. Todo lo que pude hacer fue tragar con dificultad y responder a sus preguntas de la manera más torpe posible. Lo que sea que me dijera, apenas lo registraba. Por eso, para mi consternación, respondí afirmativamente. No podía negarme. Y así fue como terminé en una travesía por la provincia de Issei, un viaje por el campo para difundir la buena nueva de las PAP. El verano comienza, cielos despejados. Chirriando y temblando en un carro con mis patatas, viajo de pueblo en pueblo. La gente frecuentemente me mira con desconfianza. Un extraño en estas tierras. Está bien, estoy acostumbrado. Recuerdo cuando el tío Lacan y Lahan echaron a mi abuelo. Recibí miradas realmente frías de la gente entonces. Mi madre y mi abuelo patalearon y gritaron, mientras que mi padre se dedicó a la agricultura de inmediato. Tuve que preguntarme qué iba a hacer. Como un niño de 10 años, mi única opción era observar de cerca a los adultos a mi alrededor y de alguna manera encontrar la respuesta adecuada al entorno en el que me encontraba. Verdaderamente hice un buen trabajo. Bien hecho, yo. Cuando pienso en eso, correr de pueblo en pueblo enseñando métodos agrícolas, en realidad parece bastante simple. El verano comienza, cielos despejados. Cuando pienso en eso, correr de pueblo en pueblo enseñando métodos agrícolas, en realidad parece bastante simple. Cuando este viaje termine, voy a encontrarme una esposa encantadora que no sea aterradora y que esté libre de excentricidades. Brisa fragante, cielos despejados. Me quedo solo por un corto tiempo en cualquier aldea. Debo enseñarles lo que necesitan saber en el transcurso de solo unos pocos días. Intenté usar algo de mi preciado suministro de papel para dar instrucciones escritas, pero ha resultado difícil. La alfabetización es baja en los pueblos, así que nadie puede leer lo que escribo. Supongo que necesito resumirlo y enseñarlo en los términos más simples posibles, pero sin omitir nada crucial. Eso es lo que he estado tratando de hacer. Quizás estoy convirtiéndome en un mejor maestro, porque al menos la gente ha dejado de mirarme como un intruso y ha empezado a tratarme como un huésped bienvenido. Una vez, una de las chicas del pueblo me trajo té. Era linda, pero estoy seguro de que una chica así ya tiene un marido, o al menos un hombre al que le ha prometido su futuro. De estas cosas, no puedo hacerme una idea equivocada. A nadie le gustan los hombres que piensan que cualquier muestra leve de decencia significa que una mujer está enamorada de ellos. Ha sido interesante conocer las costumbres alimentarias de esta tierra lejana. Parece que usan brotes de frijol para compensar lo que les falta en los nutrientes. Conseguí algunos de los frijoles que se usan para este propósito, e intentaré hacer lo mismo cuando regrese a la capital occidental. Hojas frescas, cielos despejados.
Usé una paloma para ponerme en contacto con el príncipe de la luna, muy convenientemente, pero también muy inconveniente, considerando que solo pueden ir en una dirección. Necesito un reabastecimiento de palomas desde la capital occidental antes de quedarme sin aves. He recorrido bastante desde la capital occidental hasta ahora, solo un poco más y será hora de regresar. Encontré un tipo de trigo muy interesante en este pueblo. Noté que un campo en particular había producido una cantidad notablemente grande y cuando lo investigué, vi que los tallos eran más bajos que la mayoría, por lo que menos se derrumbaban. Parece que esa es la razón por la que produjeron más de lo habitual. Tal vez sea pura coincidencia que el trigo de menor altura haya proliferado aquí. Tomé semillas y algunas espigas como una muestra intrigante. Cielos nublados de un verde profundo. Está bien, finalmente estoy a mitad de camino. Cuando esto termine, voy a conseguir una esposa, créeme. Sin embargo, hay algo extraño en el clima. Parece muy sombrío. Aunque no sea la temporada de lluvias, cuando miro al cielo, puedo ver una nube oscura en el horizonte y escuchar un sonido extraño. La nube parece acercarse. Cuando entrecierro los ojos, veo que la nube es un enorme enjambre de insectos. ¡Oh no! ¡Ya están aquí! Lluvias de ciruela, cielos llenos de insectos. El asalto de las langostas continúa sin importar cuántas matemos. Solté la última de mis palomas y les dije a los jóvenes agricultores que habían venido conmigo que regresaran rápidamente a la capital occidental. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Solo necesitaba otras 2 semanas. Los campos han sido devastados. Ya no hay trigo, solo insectos aplastados. Todos nuestros esfuerzos son una gota en el océano. Somos tan pocos contra tantos. El enjambre de insectos es suficiente para oscurecer el cielo y casi no podemos hacer nada para detenerlo. Nos moriremos de hambre a este ritmo. Tenemos que recoger cada último trozo de trigo que aún podamos encontrar. Tenemos que quitar la corteza de los árboles, arrancar la hierba del suelo. Algo, lo que sea. Lluvias de ciruela, cielos despejados. Repartí las últimas de mis papas blancas como provisiones y he decidido sacar mis batatas. Sin nada que comer, ha comenzado el robo. Adulto, niño, no importa. No me queda nada para repartir como comida. Lo máximo que pude hacer fue compartir una papa seca con un niño que parecía estar al borde de la inanición. Mi pequeño acto de decencia. Algo de calor. Cielos despejados. ¡Me van a matar los bandidos! Me robaron toda la carga. Verano pleno. Cielos despejados. Finalmente puedo ver la capital occidental. Cuanto más me acerco, más funcionarios encuentro apostados en las aldeas cercanas. El enjambre ha causado un flujo de refugiados desde el oeste y me tratan como a uno más de ellos. Me siento asqueroso. No puedo bañarme, ni siquiera conseguir una comida decente. Cuando veo mi reflejo en el agua, veo a un hombre sucio, con una barba desaliñada y cubierto de polvo. Mi cambio y mis papas se han ido. Pero he logrado aferrarme a mis semillas y mis frijoles mungo. Los he protegido con mi vida. Después de ser atacado por bandidos y casi perder todas mis patatas, ¿puedes culparme si ya no confío mucho en la gente? Por otro lado, hay quienes me han hecho un buen favor. Necesito apresurarme a regresar a la capital occidental para poder contarles lo que está pasando. Verano más alto, cielos despejados. Finalmente llegué a la capital del oeste. Les dije mi nombre, pero no parecía significar nada para ellos. ¿Qué pasa con eso? Estoy seguro de que no es que mi nombre no esté escrito en ninguna parte, ¿verdad? ¿Qué debería hacer en un momento como este? Laja no está aquí, y no sería del todo correcto mencionar el nombre de Mao Mao. Mis órdenes técnicamente provienen del príncipe de la luna. Está bien, se siente un poco infantil, pero esta es una emergencia. Haré que lo convoquen por mí. Necesito gritar a todo pulmón o no obtendré una reacción. Intenté gritar y me metieron en una especie de celda. Está muy caliente ahora. Cielo despejado. Afortunadamente, Mao Mao y los demás vinieron a buscarme, así que estoy de vuelta en la mansión de la capital occidental. El problema de la comida es realmente grave. Las cosas se van a poner feas si la gente no tiene suficiente para comer. Todo lo que he podido hacer por ahora es cultivar un poco de sustento modesto. Principios de otoño. Cielos despejados. Llegaron suministros de ayuda desde la capital real. Verifiqué si incluían algún cultivo que pareciera crecer rápidamente, pero no había nada. La mayoría eran cereales y medicinas, pero no había suficiente de ninguno de los dos. Estamos recibiendo cada vez más refugiados.
¿No hay manera de que podamos llenar los estómagos de todos? Me pregunto la cuestión mientras alimento a las cabras y al pato con langostas, junto con la escasa hierba que hay disponible. Calor persistente, cielos despejados. He oído que estamos empezando a ver casos de malnutrición por falta de comida. Mao Mao dice que la gente no está recibiendo suficientes verduras. ¿Debería mostrarle los brotes de frijol que he estado cultivando en secreto? También me pregunta si hay alguna manera de cultivar hierbas medicinales, pero creo que eso va a ser una tarea difícil en la capital occidental. Me pregunto qué es lo que tiene la profesión médica, que parece atraer a tantos raros. No solo personas como Mao Mao o mi tío abuelo Luomen, también está el viejecito que siempre me invita a tomar el té. Él dice que solía ser médico en el palacio trasero. Parece un tipo decente, así que ¿cuál es el problema? Calor otoñal, cielos despejados. ¡Lahan! ¡Voy a matar a ese bastardo! ¿Qué está haciendo viviendo con 2 jóvenes solteras? ¿Qué? Principios de otoño, cielos despejados. Lahan podría haberme engañado para que viniera a la capital occidental, pero al menos tengo un asiento en primera fila para ver lo molestas que pueden ser las políticas. Por lo que puedo ver, el príncipe de la luna no hace un gran alboroto al realizar su trabajo, pero realmente logra hacer las cosas. Está tratando de cortar los problemas de raíz, pero en términos de fama mundana, es mucho más fácil para la gente celebrar a aquellos que resuelven problemas después de que se han comenzado en lugar de antes. Algunos tipos realmente saben cómo manejar las cosas, ¿eh? Hablando de lidiar con cosas, ¿por qué estoy a cargo de estas cabras y este pato? Por otro lado, si no los protejo, la señorita Chue va a intentar comérselos. La gente está muriendo de hambre en todas partes. Cielos frescos, frescos y despejados. Realmente no llueve en la capital occidental. Tratar de regar las cosas ha sido un gran dolor de cabeza. Los ricos de por aquí tienen estanques como signo de su ridícula riqueza, pero probablemente estén hechos con agua subterránea. Al menos, eso facilita el cultivo de brotes de soja. Hemos comenzado campos cerca de la capital occidental, pero el riego está demostrando ser el mayor desafío. Sacar agua del subsuelo no es realista. Sería genial si pudiéramos obtener agua de un río, pero la escala del proyecto sería insostenible. Tal vez simplemente no se puede tener campos de cultivo si no hay un cuerpo de agua cerca. ¿Cómo se aprende si uno entra y sale de la finca? El ambiente en el pueblo está empeorando cada vez más. Los estómagos están vacíos y los ánimos están caldeados, mientras que las peleas, abrazo partido por la comida, son casi habituales. Algunas personas están diciendo que los insectos eran algún tipo de maldición de otro país. Es solo un desastre natural. ¿Qué tan ridículo puede ser? Realmente no me gusta cómo se ven las cosas allá afuera. Brisa fresca, cielos despejados. Era cuestión de tiempo y finalmente ha sucedido. Una multitud se ha acercado a la mansión donde se hospeda el príncipe de la luna. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé. Realmente no lo sé. Otoño fresco, cielos despejados. Ahora las cosas tienen aún menos sentido para mí. Gyoku-oh, el líder de la capital occidental, está muerto. ¿Qué demonios está pasando? Colores de otoño, cielos despejados. Voy a dejar de pensar en política, no tiene ningún sentido para mí. Siempre me consideré razonablemente inteligente, pero no estoy hecho para esto. Creo que me moriría de un dolor de estómago. Si Lahan estuviera aquí, estoy seguro de que simplemente lo aceptaría y seguiría produciendo trabajo. Nunca lo superaré en ese aspecto. Con Gyoku-oh muerto, las cosas parecen haberse puesto bastante serias. Los sirvientes de la mansión apenas pueden hacer su trabajo, pero nada de esto tiene relevancia para el trabajo de campo. Tengo que salir de nuevo hoy y seguir abriendo camino. Otoño, otoño despejado, cielos despejados. El príncipe de la luna se está mudando del anexo. Parece que Mao Mao y el amable viejo doctor se van con él, pero me gustaría quedarme aquí un tiempo. Este jardín finalmente está alcanzando su punto máximo. El jardinero puede que me tenga en la mira, pero estamos más cerca de una fuente de agua aquí, y eso hace que crecer sea más fácil. Belleza otoñal, cielos despejados. Hay un hermoso invernadero en la casa principal, donde nos estamos mudando. He oído que solían cultivar pepinos allí, pero ya han sido cruelmente desarraigados. Mao Mao apenas podía contenerse mientras plantaba semillas de hierbas medicinales, pero la mirada que le estaba dando el encargado del invernadero, bueno, si las miradas pudieran matar. Estoy fuera de onda con lo que pasó, pero incluso yo podría entenderlo de un vistazo. Hojas coloridas, cielos despejados. He convertido todo el jardín del anexo en campos.
A continuación, empezaré con los de la casa principal. No estoy haciendo las cosas como Mao Mao, sin embargo, me aseguré de obtener el permiso de la señorita Chue, alguien del clan Gyoku. Un tipo llamado Hulan también dio su aprobación, así que debería estar fuera de peligro. El amable anciano médico me ayuda con el trabajo en la granja cuando tiene tiempo libre, pero alguien le lastimó la pierna. Algún petardo de la familia Goku. Gyoku le dio un golpe, creo que se llama Gyoku-jun. Seguro que le gusta mandar a los sirvientes. Alguien debería corregirlo mientras aún pueda cambiar sus maneras, o quién sabe qué será de él. Se me ocurre el pensamiento, podría haber sido como él si mi madre y mi abuelo hubieran tenido más influencia sobre mí. Si el tío Laka no hubiera arrebatado el liderazgo familiar, podría haber crecido como un cachorro egoísta de la familia La. Ahora, en lugar del médico, su guardaespaldas Lee Haku me está ayudando. Si podemos darnos prisa para preparar este campo y esparcir un poco de ceniza de concha, podríamos plantar algo de trigo. Así que estamos trabajando lo más duro que podamos. Un jardinero me sigue mirando mal, pero tengo permiso. No estoy haciendo nada malo. Frío otoñal, cielos despejados. Recibí una carta de mi padre preguntando si ya he plantado las patatas. ¡Cállate! ¡Sí las he plantado! Laja no sabe cómo es realmente papá. Me pregunto si está manejando bien el estar a cargo. Espero que mamá y el abuelo estén bien. Les gusta hacerse los más importantes, pero pueden ser sorprendentemente frágiles. Supongo que demuestra lo que pasa cuando se tiene demasiado orgullo. Me pregunto si el abuelo podría haber sido un poco más recto, si no hubiera estado a la sombra de un hermano menor tan excepcional como mi tío abuelo Luomen. Mientras escribía mi respuesta, vi a Gyokujin acosando a su prima, una niña más joven llamada Xiao Hong. Fui hacia ellos y él se escabulló a algún lugar. Si no puede mantenerse firme, debería haberla dejado sola desde el principio. ¡Oye, cabra! ¡Ese es papel precioso! ¡Cosas caras que me dio el médico! ¡No lo comas! Finales de otoño, cielos despejados. Hoy estuve trabajando en los campos de la casa principal. Intenté plantar diferentes tipos de semillas en cada área, todo tipo de trigo. Tengo curiosidad por saber cuán diferentes serán los rendimientos entre el trigo corto y el trigo regular en el mismo entorno, pero va a tomar unos 6 meses para averiguarlo. Espera, ¿cuánto tiempo planeo estar aquí? ¿Cuándo podré irme a casa? Con Lee Haku y Hulan ayudándome, el trabajo avanzó rápidamente. Hulan no se comporta como el hijo mimado de una buena familia, es más como un aprendiz, probando todo tipo de trabajos diferentes. Bueno, ciertamente es útil para mí. Cualquier hermano mayor con un hermano menor como él estaría muy feliz. Fui a la consulta médica para tomar un descanso rápido, ya que sabía que el amable médico mayor me serviría té. Recientemente, el tío Lakan ha estado en muchas de nuestras pequeñas fiestas de té. Supongo que está allí para ver a Mao Mao, pero ella puede sentir su presencia y se hace la desentendida. El viejo doctor se parece mucho a Luomen de alguna manera. Realmente parece saber cómo manejar a mi tío. Realmente resalta cómo todos tienen alguna habilidad especial o cualidad redentora. El tío Lakan no estaba hoy, pero había un niño, un chico probablemente de 12 o 13 años. Ni siquiera lo suficientemente mayor para haber tenido su ceremonia de mayoría de edad. Es un pensado rápido, así que lo valoran por hacer pequeñas tareas. Lo he visto por aquí algunas veces, pero nunca he escuchado su nombre. Dijo que quería presentarse a mí. Realmente es rápido, ¿verdad? Pero... Oye, ¿tu nombre también es Kang Junji? ¿Eh? Sí, un nombre muy común. Yo mismo lo escucho todo el tiempo. Vaya, ¿entonces eres el hijo mayor de tu familia? ¿Y tu apodo es Haku-un? Tiene sentido. Es justo el tipo de nombre que le pondrías a un hijo mayor. ¿Sabes? Resulta que soy el hijo mayor de mi propia familia. ¿Qué? ¿Vas a usar un nombre diferente si hay alguien más con el mismo nombre cerca? ¿Qué? ¿Quién hace eso? Quiero decir... No tienes por qué hacer eso. Por favor, no me mires así de resuelto. No te voy a dar problemas solo por un nombre compartido. Oye, espera. Decidí decirle que mi nombre era el hermano de Lahan. Hojas que caen, cielos despejados. Hubo algún tipo de conmoción en la casa principal, pero estoy ocupado. La cosecha de mi soya tiene prioridad. Escarcha de otoño, cielos despejados. El tío Lakan está aquí todo el tiempo tratando de ver a Mao Mao y es molesto. Me sorprende que el viejo doctor pueda soportar entretenerlo. La señorita Chue dijo que Mao Mao había ido a la ciudad portuaria a hacer algunas compras. Eso tendría sentido por unos días, pero ahora han pasado 10 días desde que la vimos. Por cierto, tampoco veo a la señorita Chue.
Además, el ambiente en la casa principal parece bastante sombrío. Estoy seguro de que algo debe haber pasado, pero ¿de qué me serviría decir algo? Tal vez si tuviera el poder o la capacidad, pero nunca he tenido mucho talento para esas cosas y meterme en lo que no me importa solo parece que me metería en problemas. Creo que ganaría más pensando en qué hacer con los frijoles de soya que he cosechado. ¿Debería simplemente comerlos? ¿Procesarlos de alguna manera? ¿Cultivarlos hasta convertirlos en brotes de frijol? Hay tantas cosas que podría hacer. Principios de invierno, cielos nublados. Algo anda mal con el tío Lacan. Quiero decir, siempre ha habido algo mal con él, pero últimamente ha estado actuando especialmente extraño. Finalmente encontré al príncipe de la luna, pero por alguna razón mi tío también estaba allí, reprendiendo a Julan. Oye, tío, ¿por qué estás quemando esos papeles? Es aterrador, de una manera totalmente diferente a la de mi papá o mi abuelo. Demonios. Julan es igual de aterrador como tu expresión nunca cambia. Espera, ¿qué? ¿Por qué te estás sentando sobre los papeles ardientes y bajando la cabeza? Por Dios, te vas a quemar. ¡Agua! Necesitamos un poco de agua aquí. Mes 12, cielos despejados. Entiendo que la razón por la que el tío Lacan estaba tan enojado con Julan era porque hizo algo para atrapar a Mao Mao. Puedo entender por qué estaría molesto. Y pensar que es solo un viejo que normalmente no es más que un pequeño fastidio siempre y cuando no lo antagonices. Ay, además es un poco perdedor. Y Julan, también hay algo raro con él. Cualquiera que sea la motivación detrás de su comportamiento, está más allá de lo que puedo comprender. Supongo que decidió que su propio hermano mayor estaba en el camino de hacer del príncipe de la luna el líder de la capital occidental, así que Julan decidió eliminarlo. No puedo creer que haya planeado todo eso con esa sonrisa en su rostro. Y aquí pensé que solo era un buen tipo ayudando con algunas tareas. Bueno, me retracto de todo. No necesito un hermano pequeño así. Incluso preferiría a Lahan antes que a él. Frío helado, cielos despejados. Mao Mao y los demás finalmente han regresado, pero la señorita Chu está en mal estado. ¿Qué demonios pasó? Ya no puede usar su brazo derecho. Es una verdadera tragedia. Fin de año, cielos despejados. La señorita Chue ha instalado su campamento en la oficina médica con el pretexto de que está en convalecencia. Reconozco que sus heridas son graves, pero en realidad solo las está usando como excusa para holgazanear y no hacer nada. Siento pena por el amable viejo doctor que parece pasar todo su tiempo cuidándola. Supongo que finalmente van a decidir quién se encargará de gobernar la capital occidental. No será el príncipe de la luna, sino aparente el hijo mayor del maestro Gyoku-oh, un hombre llamado Shikyo. También, por cierto, es el hermano mayor de Julan y el padre de ese odioso mocoso Gyokujun. ¿Realmente vamos a estar bien con este tipo? Nueva primavera, cielos despejados. Hoy vi a Xiaohong. Pensé que Gyokujun la estaba acosando de nuevo, pero al mirar más de cerca, vi a Xiaohong hacer algo muy inesperado. Le dio una bofetada a Gyokujun. Lo provocó. Prácticamente le escupió y luego se fue a algún lugar. No había nada que el chico pudiera hacer. Simplemente se echó a llorar. Fue entonces cuando me di cuenta de que las posiciones de él y Xiaohong se habían invertido por completo. Había otra persona además de mí que vio la escena. Mao Mao. Sé que ella tuvo algo que ver con esto. Principios de primavera. Cielos despejados. Me dirigí a las aldeas agrícolas con un solo pensamiento en mente. Este año voy a conseguir que cultiven un trigo decente. Me aseguraré de que pisen el cultivo y aren la tierra. No va a ser una repetición del año pasado. No habrá prácticas de cultivo descuidadas bajo mi vigilancia. Las cosas parecen bastante ocupadas en la casa principal también. Probablemente tenga algo que ver con el año nuevo. No hay fin de trabajo para los políticos, pero eso no es asunto mío. Tengo que hacer trabajos de campo, frío en los pies, cielos nublados. Cuando volví a la mansión en la capital occidental, no había nadie allí. Un segundo, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien? 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 ¿Príncipe de la luna? ¿Mao Mao? ¡Señorita Chue! Amable viejo doctor, Lijaku, tío Lacan. ¿Qué demonios es esto? ¡No me dejen aquí!
El grueso montón de papeles resultó ser el diario de alguien. Uno de los habitantes de la región central debió olvidarlo cuando regresó a casa. Se descubrió en la posada del pueblo donde supuestamente su autor había esperado su barco. Muchos nombres aparecieron en el diario, pero no había rastro del nombre de su autor. Nadie sabía a quién devolverlo. Sin embargo, por las extensas notas sobre métodos de cultivo y agricultura, el escritor era obviamente un agricultor profesional. Además, si se creía en el contenido del libro, esta persona también era bastante importante dentro de la jerarquía de la corte, lo suficientemente importante como para poder convocar directamente a un miembro de la familia real. Sin embargo, cuando el dueño de la posada envió el diario a la capital, le informaron que no había especialistas en agricultura entre los rangos de los burócratas más importantes. En algún momento había existido tal persona, pero hacía mucho tiempo que había regresado a la capital real, y no había manera de que hubiera olvidado su diario en la ciudad de la posada. Sin saber qué más hacer, el posadero dejó el libro con los jardineros, hombres que pisaban el trigo de sus jardines con miradas muertas en sus ojos. Curiosamente, los jardines del líder occidental, alguna vez considerados los mejores de la provincia de Issei, se habían convertido en campos de trigo por alguna razón. Más tarde, el diario sería editado en manual de técnicas agrícolas, pero su autor permaneció desconocido. Los jardineros pasaron el libro entre ellos y se rieron, su pequeña medida de venganza contra los intrusos de la región central, cuyas manos habían hecho tanto daño a sus jardines. Pero eventualmente, el ojo de algún erudito se posó sobre el diario y este es el resultado.